Muy buenos días. En el programa anterior hablábamos del Premio Nobel de Medicina, de Fisiología y Medicina, déjame poner el orden que está establecido, 2024, ¿no? Y mencionábamos el micro ARN. Hoy vamos a hablar del micro ARN para que sepan exactamente qué es, porque un solo programa, que el programa no nos daba tiempo para hablar de todo esto, ¿no? Un descubrimiento muy moderno y que parece que va a revolucionar el campo de la medicina, sobre todo en cuanto a tratamiento y en cuanto a tratamiento de enfermedades que actualmente son aún un verdadero azote, como es el cáncer, por ejemplo. El micro ARN tiene una historia que comienza en 1993, o sea, hasta 1993 de eso nadie sabía nada, ¿no? Y en esa época Rosalind Lee y su equipo de trabajo que trabajaban en el laboratorio del profesor Victor Ambros, que fue galardonado por el Premio Nobel en el 2024 ahora, bueno, pues ellos descubrieron, ya habíamos hablado también que estaban trabajando en un gusano transparente, ¿eh? Y que ese gusano transparente que se utiliza mucho para experimentos de fisiología comparada, pues entonces encontraron ahí esta pequeñita molécula pequeñita, por eso se llamaron micro ARN, que tiene la característica, o una de las características que tiene es que no es codificante. Bueno, ¿qué cosa quiere decir esto? Ya hemos explicado también que el ARN codifica proteínas, o sea, la función del ADN, ácido desoxirribonucleico de los genes, es tener una información para producir proteínas. O sea, se debe producir esta proteína y dice cómo producirla. Y el ARN tiene como función recoger esa información, llevarla hasta los ribosomas que también contienen ARN y entonces ahí decirle qué proteína se necesita que se produzca en un momento determinado en el organismo. Bueno, son proteínas codificantes, o sea, tienen información codificada en un código. El microRN no es codificante, o sea, no tiene ningún código para producir proteínas. Y entonces eso sorprendió a Rosalind Lee y a sus colaboradores. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el papel de esta molécula? Eran moléculas muy pequeñitas, son moléculas muy pequeñitas que tienen entre 21 y 25 nucleótidos. Ya hablamos que era un nucleótido cuando el ciclo de células procariotas, células eucariotas, eucariota y procariota, en ambas creo que hablamos de lo que era un nucleótido. Pero bueno, son moléculas pequeñas que son las que forman precisamente los ácidos nucleicos. Un microRN, el microRN en su molécula tiene 21 o 25 nucleótidos, es decir, es muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Y su función no es, repito una vez más, porque esto es importante, no es informar qué proteína debe producirse, sino que tiene como función inhibir la producción de proteínas. Oh, él regula la expresión de los genes, o sea, regula un gen, dice, vamos a producir esta proteína, o sea, le llega una información al gen, el gen manda a producir la proteína, produce ácido ribonucleico, el ácido ribonucleico mensajero, va a llevar la información. Bueno, pues el microRN dice, espérate, no hace falta producir esa proteína, o no hace falta producirla en esa cantidad. ¿Mm? O produce hasta aquí y ya no produzcas más, no es necesario. O sea, es el regulador, el controlador. Y para eso utiliza una vía que se llama ribointerferencia. Interviene en los ribosomas, que son las estructuras encargadas de producir las proteínas. Este descubrimiento se hizo cuando ellos investigaban otra pequeña molécula que ya anteriormente había sido observada en el núcleo de las células de este gusanito, el C. elegans, elegante, y esta molécula que ellos estaban investigando es el llamado SIARN, Small ARN, o sea, ARN pequeñito, pequeño. Y este ARN pequeño empezaron a investigarlo porque se ha visto que este tiene una función muy importante, es decir, llega una información, se le dice a un gen, vamos a producir esta proteína, pero entonces él llega y le dice al gen, no vas a producir esa proteína, no vas a trasladar tu información hacia un ARN mensajero, porque esa proteína no se puede producir ahora. Y entonces va a regular la expresión de los genes, va a regular el que un gen pase su información codificada a la codificación de un ARN. Ya esto hablamos también, repito, en los ciclos de células, ya hace un tiempito, ¿no? Pero bueno, para no estar de nuevo en todos estos detalles, porque no terminaríamos nunca, ¿no? Y entonces, bueno, este ARN small, pequeñito, él tiene esta función. Ellos estaban investigando y de pronto tropezaron con el microRN, que no era el ARN small, y dijeron, ¿y esto qué cosa es? Vamos a investigarlo, ¿eh? Y entonces le dieron el nombre de microRN, lo descubrieron en 1995 y el nombre se lo dieron 6 años más tarde, en el 2001, que estaban ya investigando, bueno, vamos a darle el nombre vamos a darle un nombre, ¿no? MicroRN. Está codificado en el ADN. Se ha encontrado que el microRN se encuentra en el ADN, o sea,
El ADN tiene también codificada la formación de este ARN y se ha encontrado hasta este momento alrededor de 800 moléculas diferentes que regulan la síntesis de 800 proteínas diferentes. Miren la importancia de esto, ¿eh? Va a regular una cantidad enorme de proteínas. Llega la información, produzca esta proteína, él dice no. Ahora, ¿cómo se regula la expresión, o sea, la aparición de este ARN pequeño, microARN? Nadie sabe, eso todavía está en investigación. Se plantea que está relacionado con la regulación de muchas funciones en las células y que sus alteraciones pueden afectar estas funciones. Puede causar muchas enfermedades. Las alteraciones en microARN pueden causar una gran cantidad de deficiencias de proteínas. Hay muchas enfermedades congénitas que actualmente nosotros conocemos que se deben a que no se produce una proteína específica en un momento determinado. Esas enfermedades pudieran estar relacionadas con deficiencias en el microARN, o sea, alteraciones en el microARN, disculpen, tengo un poquito de secreciones respiratorias, y entre las funciones, o sea, entre las causas de alteraciones de microARN, lo que puede causar están las células cancerosas. O sea, alteraciones de la regulación de la síntesis de proteínas por alteraciones en microARN pueden ser uno de los factores en la producción del cáncer. Desde luego, nosotros hicimos un ciclo de cáncer ya donde hablábamos de esto, que hay una serie de factores externos e internos. Bueno, pues puede ser que usted nazca, una persona nazca con una deficiencia de microARN y ya tiene un factor interno. O puede ser que factores externos modifiquen la expresión del microARN, pues entonces sería el mecanismo por el que actúan algunos de los factores externos. Sí se ha visto una relación entre alteraciones en microARN y cáncer. Y por eso, si se consigue regular, modificar esta expresión del microARN, se puede tratar el cáncer. Esto hablamos muy ligeramente también cuando hablamos del ciclo de cáncer, no hace tanto. ¿Cómo funcionan las moléculas de microARN? Bueno, no se conocen bien los mecanismos por los que actúan, pero se han identificado al menos 4 vías de acción que están bien definidas y algunas que se sospechan. Estas 4 están bien definidas. Primero, degradación de las proteínas durante la traducción. ¿Esto qué quiere decir? La traducción es el proceso por el que ARN mensajero es leído por los ribosomas. Vuelvo a decirle, si no recuerdan, de todas maneras vamos a ver un videito aquí también, ¿no? Pero este ARN mensajero es el que lleva el mensaje al ribosoma de qué proteína debe producirse. Uno de los mecanismos es que la proteína empieza a producirse, pero al mismo tiempo el ARN, el microARN dice no produzca esta proteína y empieza a destruir esa proteína que se produce y por tanto no puede producirse la proteína. Ese mecanismo está identificado. 2. Inhibición de la elongación de las proteínas durante la traducción. La proteína se va produciendo uniendo aminoácido, aminoácido, aminoácido y forma una cadena larga. Pues él también interfiere, esto corta y hace que no se pueda producir una proteína con la longitud que debía producirse. Entonces aparecen proteínas anormales, corticas, proteínas disminuidas de tamaño, que no son efectivas, no tienen la función para la cual fueron concebidas. Es el segundo mecanismo. Tercer mecanismo, terminación prematura de la traducción por disgregación de los ribosomas. ¿Esto qué quiere decir? También si ustedes ven el video, vamos a ver el video aquí también en este programa, están las dos unidades de ribosomas se unen, una con la otra, ¿no? En el medio está el ARN mensajero que va siendo leído por el ribosoma y va produciendo la proteína. Lo ven, pueden ver en el video. Bueno, ¿qué hace él? Separa las dos unidades. Como separa las dos unidades, de repente ese proceso de producción de una proteína se detuvo. No es leído el ARN mensajero, no se producen proteínas, se suspende la producción de proteínas. Tercer mecanismo. Cuarto mecanismo, inhibición al inicio de la traducción. Inhiben la lectura del ARN mensajero. El ARN mensajero llega, se le unen las dos unidades de ribosoma, él está en el medio, entonces tiene que ser leído, va siendo leído y dicen, aquí va este aminoácido, vamos a poner este aminoácido aquí. Ahora el aminoácido que va es este. Ahora va otro aminoácido y hacen la secuencia de la proteína. ¿Qué hace él? Inhibe esto, no permite que sea leído el ARN. 4 mecanismos diferentes. Degradación de las proteínas durante la traducción. A medida que se van produciendo, las va destruyendo. Inhibición de la elongación de las proteínas. No deja que la proteína salga como una cadena larga. Terminación prematura de la traducción por separación de las unidades de los ribosomas y la inhibición al inicio de la traducción. 4 mecanismos que se han identificado. Se han identificado los 4 mecanismos. Existen, son conocidos. La función fundamental del microARN es que no se produzca determinada proteína. Determinada proteína, recuerden, hay más de 800 identificados hasta el momento, por tanto hay más de 800 proteínas que se sabe que pueden ser interferidas por él por un mecanismo o por otro. Ahora se plantean otros mecanismos que no están demostrados, que los 4 están demostrados. También se dice que se unen al ARN mensajero y facilitan su destrucción porque eliminan estructuras básicas de estas moléculas. ¿Qué hacen?
les impide que se unan a los ribosomas. Ellos se unen al ARN mensajero, lo alteran y ya no puede ser leído por el ribosoma. Esto también inhibe la síntesis de proteínas, no se producen proteínas. Se unen al ARN mensajero y lo secuestran. Se unen a él y se lo llevan, no dejan que se una con el ribosoma y entonces es secuestrado en algunas partes del citoplasma de la célula. Ahí se mantienen unidos y esto pues hace que no se produzcan proteínas. Actualmente se investigan estos otros dos mecanismos que se han planteado y algunos otros más que se tienen ahí en la mirilla a ver si son o no son. Pero por lo menos hay 4 mecanismos bien identificados. Y repito, la función del microARN es que no se produzca determinada proteína en un momento dado. Se ha observado que algunas características que poseen los microARN abren un campo enorme para utilizarlos en el tratamiento de diferentes enfermedades. ¿Cuáles son estas características? Primera de ellas, un ARN mensajero puede ser inactivado por diferentes microARN, es decir, un ARN mensajero que lleva un mensaje para producir una proteína. Sobre él pueden actuar diferentes microARN, no uno solo. O sea, no es que un microARN va a actuar solo sobre un ARN mensajero solo para producir una proteína, sino que tiene varias posibilidades. Pueden actuar varios de ellos sobre el mismo ARN mensajero. Y al mismo tiempo, un microARN puede controlar varios ARN mensajeros. Es decir, no hay una relación que este microARN es nada más que para la producción de esta proteína, sino que este microARN va a inhibir la producción de más de una proteína. Y más de un microARN puede inhibir la producción de una proteína. Esto parece un poquito así, pero lo entendieron. Creo que sí. Un microARN puede inhibir la producción de varias proteínas. Varios microARN pueden inhibir la producción de una proteína. Tercero, la inhibición de la traducción del ARN mensajero no es total, o sea, no bloquean totalmente la producción de la proteína. Lo que hacen es disminuir la cantidad que se produce. Siempre se produce un poco de esa proteína, pero no en la cantidad que se había ordenado por el gen que se produjera. Disminuye la producción de la proteína. Ahora, existe también una estructura del microARN que se combina específicamente con segmentos determinados del ARN mensajero. O sea, para ejercer su acción, él se combina con un punto específico. No es que se combina con cualquier parte del ARN mensajero, no. Este microARN va a combinarse con este punto. Este microARN va a combinarse con otro punto. Tienen puntos exactos para combinarse en el ARN mensajero. Por tanto, puede seleccionarse qué microARN se va a utilizar en un momento determinado para inhibir un ARN mensajero. Eso es importante. El microARN producido fuera del cuerpo por ingeniería genética actúa igual que el que produjo el cuerpo mismo. O sea, usted puede producir un microARN fuera del cuerpo y va a actuar igual que si fuera producido por la célula. Existen microARN que actúan inhibiendo la producción de otros microARN. O sea, si el problema que tiene esta enfermedad es que se produce un microARN que está afectando la producción de proteínas, se pudiera producir un microARN para inhibir ese microARN.
Estas características son las que están investigándose en el sentido de poder producir medicamentos con microARN. ¿Cómo introducir el microARN a la célula? Ahora alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo? Está bien, ya tengo un microARN que va a inhibir a un microARN específico o que va a inhibir la producción de una proteína específica. ¿Cómo yo introduzco esto dentro de la célula? Muy fácil. Los envío a que vean en el ciclo de cáncer la parte, o sea, el programa está dedicado a otros tratamientos, específicamente a los nanobioportadores. Y ahí está la respuesta de cómo se puede introducir el microARN dentro de una célula específica, dentro de esta célula y no dentro de aquella. Por tanto, voy a alterar la producción de proteínas en esta célula, no en las demás, en esta. Y voy a atacar directamente a la célula cancerosa, sin afectar el resto del cuerpo. Es maravilloso, ¿eh? Bueno, no sé si eso yo lo veré ya con el tiempo que me queda de vida, no sé si yo veré esto bien desarrollado, pero yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes sí lo van a ver, porque no pienso que pasen muchos años para que se consiga a microARN terapéutico. Esto lo veremos. Vamos a ver, bueno, vamos a ver ahora la relación del microARN con algunas enfermedades que pueden ser modificadas con esto de ARN terapéutico del que estoy hablando, que se va a producir en algún momento, en un futuro que pienso que no sea muy lejano. Muchos microARN en células de defensa tienen funciones importantes en el desarrollo y función de las células de defensa y en su interacción con agentes infecciosos. Hay muchos microARN que tienen relación directa con la producción de células y con la producción y con el desarrollo de células que nos defienden de otras enfermedades. Un ejemplo muy importante, en la infección por retrovirus, en el VIH, que produce el SIDA en su fase ya final de depresión total, los microARN se unen al ARN mensajero de los retrovirus, o sea, del virus, inhiben la síntesis de proteínas virales y esto disminuye el daño causado por el virus y por tanto enlentece el desarrollo de la enfermedad, del SIDA. Usted tiene un virus, retrovirus, que se introdujo en células de defensa del organismo, ahí está, y empieza a producir virus. MicroARN, se ha identificado un microARN que inhiben la producción de la proteína del virus, o sea, inhiben que el virus se reproduzca. El virus no se reproduce, disminuye la reproducción del virus, disminuye la cantidad de virus que se produce en un paciente infectado con VIH. Se combina esto con los quimioterápicos antivirales que están ya en mercado, que déjenme decirle, de cuando comenzó el VIH a hoy en día es una cosa sorprendente. Yo conozco personas con VIH que tienen más de 30 años con la enfermedad y están perfectamente bien. Conozco otros que no, que evolucionan muy mal. Eso depende de cómo seguir el tratamiento, de hacer las cosas bien hechas, todo eso, ¿eh? Pues bueno, el microARN puede abrir una nueva línea de tratamiento en el VIH, en la infección por VIH. Disminuye la producción de proteínas propias del virus, disminuye la replicación del virus, disminuye la reproducción del virus, disminuye la infectividad de la enfermedad y facilita el trabajo de los quimioterápicos antivirales. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no es verdad? Paradójicamente, las moléculas de microARN en las células del hígado facilitan la infección por el virus de hepatitis C. Algunas moléculas de microARN, o sea, facilitan que el virus de hepatitis C infecte el hígado. Esto hay que estudiarlo, porque esto también va a tener alguna contrapartida seguramente. Se ha observado que mutaciones en los genes que codifican diferentes microARN pueden favorecer la aparición de algunos tipos de cáncer. O sea, se ha visto alteraciones en los genes de microARN aparecen algunos tipos de cáncer, entre ellos la leucemia linfocítica de células B, que se ha vinculado mucho al VIH. Se llama linfocítica de células B, se ve en el VIH con cierta frecuencia mucho mayor que en la población general. Bueno, pues está relacionada con alteraciones en microARN. El mieloma múltiple, una enfermedad que causa bastantes muertes. Algunos linfomas y el cáncer de próstata, que es uno de los cánceres más frecuentes en el hombre en el mundo, está relacionado con alteraciones de los microARN. Y en estos cánceres, si nosotros conseguimos volver atrás, o sea, esa mutación, o sea, producir un microARN que neutralice el microARN que está alterado en ese cáncer, pudiéramos entonces tener un campo muy bueno para el tratamiento de estas enfermedades. Es decir, el cáncer se produce, entre otras cosas, por la alteración de un microARN propio de esa célula. Nosotros sustituimos ese microARN con un microARN normal, inhibimos la producción de determinadas proteínas y es un campo, abre un campo de perspectivas de tratamiento muy buenas para estos tipos de cáncer. Se ha observado también que algunos microARN pueden facilitar la infección tumoral y pueden facilitar las metástasis. O sea, hay algunos microARN que facilitan que un tumor produzca metástasis e invada los tejidos vecinos.
también si se produce un microRNA contra esos microRNA, pues puede también abrir otro campo importante. Se conoce que los microRNA tienen un papel importante en el desarrollo y multiplicación de las células y en el desarrollo y multiplicación de los embriones. Se podrían utilizar para células madre, para modificar células madre. Eso es una teoría también, ¿no? Por otra parte, se ha observado que el aumento de determinados microRNA en las células causa aumento del colesterol LDL, el colesterol malo, porque disminuyen la formación de receptores celulares para la lipoproteína, receptores de LDL, o sea, algunos microRNA inhiben que la célula produzca receptores para el LDL. Y entonces, ¿qué hace esto? Que el LDL, el colesterol LDL, aumenta fuera de la célula. Es llamado colesterol malo. Y esto facilita la aparición de aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares. Si conseguimos entonces regular esto, o sea, disminuir la producción de este microRNA, aumentamos entonces la producción de receptores para LDL y entonces va a ser personas que tienen enfermedades con hipercolesterolemia, sobre todo congénitas, porque esto se ve mucho en personas con alteraciones congénitas, pueden resolver su problema. Disminuyen los niveles de colesterol malo y la persona mejora. Otros microRNA aumentan la síntesis de HDL colesterol, que es el colesterol bueno, disminuyen el riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares. Hacemos así, inhibimos aquel microRNA que está causando una elevación del LDL, aumentamos el microRNA que está aumentando el HDL, resolvemos el problema del colesterol. Estoy hablando de teoría, cosas teóricas, pero bueno, que no son fantásticas, son cosas que están aquí, están muy cerca de nosotros, ¿eh? Recuerdo que hace muchos años yo leí un libro donde se utilizaban microrobots para operar a las personas por dentro, ¿eh? Y microrobots para investigar a las personas. Y entonces aquello parecía una cosa tan extraordinaria que parecía que era una mentira flagrante. Bueno, pues ya no están mentiras flagrantes, ¿eh? Ya no están mentiras flagrantes. Se ha observado que algunos microRNA, cuando están aumentados, actúan causando resistencia a la insulina porque inhiben la producción de receptores celulares para la insulina. La insulina actúa sobre la superficie de la célula en algunos receptores y activa un canal que se llama el GLUT4, ya hablamos de eso cuando hablamos del ciclo de diabetes, y entonces, mientras más receptores de insulina tenga una persona en la célula, mayor respuesta a la insulina. Mientras menos receptores de insulina tenga una persona en las células, pues entonces la respuesta a la insulina va a ser menor, va a haber una resistencia a la insulina, que es lo que precede a la diabetes tipo 2. Se ha observado que esto se relaciona con algunos microRNA. Si nosotros conseguimos entonces disminuir la expresión de estos microRNA, se van a producir más receptores para insulina y podemos resolver el problema de la diabetes tipo 2, por lo menos en la fase de resistencia a la insulina. Es otra perspectiva. Como ven, el microRNA regula diferentes funciones importantes en las células y su manejo puede ayudar a tratar enfermedades como el cáncer, puede ser utilizado para activar mecanismos de defensa, combatir la diabetes, enfermedades cardíacas y la infección VIH. Son perspectivas, como ya les decía, que todavía no están en el mercado. Son situaciones a un plazo no tan largo y yo espero que las vean. Espero que pronto, dentro de 20 años tal vez, que ya yo no debo estar aquí, pero que las vean ustedes, los más jóvenes. ¿Cuáles son los pasos necesarios para utilizar los microRNA para el tratamiento de enfermedades señaladas? Bueno, lo dejamos para el próximo programa. Ahí terminamos de hablar de microRNA y vamos a hablar de algunas otras cosas muy interesantes. Hasta entonces, mis amigos, los espero en el próximo programa y vean los videitos atrás.